Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información, los detalles y hacer un breve análisis de lo que fue el primer triunfo de la era de Martín de Michelis como entrenador de River, porque el millonario derrotó 1-0 a Rayados de Monterrey en el primero de los 3 amistosos que va a estar jugando en tierras estadounidenses. Fue un compromiso en el cual, si lo comparamos con lo que había sido el empate sin goles y posterior caída por penales frente a Unión La Calera el 22 de diciembre pasado, hubo una mejoría bastante leve, quizás en mi opinión, pero en definitiva fue muy diferente este amistoso a aquel contra los chilenos, porque en este partido por lo menos el más grande sí pudo desarrollar un aceptable juego por ratos. Es verdad que a River le falta mucho, se nota que algunos futbolistas no están cómodos en ciertas posiciones, ahora voy a estar hablando absolutamente de todo eso, pero por lo menos algunos jugadores mostraron un nivel bastante aceptable. River terminó ganando 1-0 con gol de Beltrán, y es importante también el hecho de haber mantenido nuevamente la valla en cero. Sabemos que el principal déficit del equipo durante el 2022 fue la zona defensiva, y en primera instancia en estos 2 primeros partidos amistosos no le convirtieron goles. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando la formación que paró Martín de Michelis desde el inicio, porque otra diferencia que tuvo este partido amistoso frente a Rayados de Monterrey en relación a aquel compromiso que el más grande había jugado frente a Unión La Calera fue que dispuso de un 11 titular y los mantuvo bastante tiempo dentro del terreno de juego. Recordemos que frente a los chilenos arrancaron 11 futbolistas y en el entretiempo salieron para que ingresen otros 11. En esta oportunidad River alineó a los siguientes jugadores. Ezequiel Centurión fue el arquero, los 4 defensores, Marcelo Andrés Herrera, el lateral por la derecha, Jonathan Maidana y Leandro González Pires los centrales, y Milton Casco fue el lateral por izquierda. En la mitad de la cancha, 4 mediocampistas: Enzo Pérez, la gran vuelta de Nacho Fernández, Rodrigo Aliendro y José Paradela, que actuó también en ocasiones como extremo por la derecha, pero a mi entender es más mediocampista que delantero. Y arriba jugaron Solari, muy tirado a la izquierda, ahora voy a estar hablando de la posición del exjugador de Colo-Colo, y el centro atacante fue Miguel Ángel Borja. En cuanto a un pequeño análisis de cada uno de los futbolistas, Ezequiel Centurión atajó muy bien, respondió correctamente en todas las intervenciones en las cuales tuvo que aparecer para evitar un gol de Rayados de Monterrey. No fueron tantas, porque River la verdad es que defendió bastante bien en bloque. Quizás individualmente algunos jugadores mostraron algunas falencias, algo totalmente lógico teniendo en cuenta que para muchos era su primer partido en el año, para la mayoría de hecho, porque la realidad es que el partido contra Unión La Calera fue el año pasado, pero algunos ni siquiera habían formado parte de aquel compromiso contra el conjunto chileno. En la zona defensiva, los laterales, tanto Herrera como Casco, en el primer tiempo se mostraron un tanto intrascendentes. Lo que le pedía de Michelis era que jugaran muy internamente, como para que los costados quedaran exclusivamente para los 2 extremos, para Paradela y para Solari, y eso no funcionó del todo bien en los primeros 45 minutos. En el complemento ambos levantaron un poco el nivel, Casco por encima de Herrera claramente, sobre todo por la jerarquía individual que tiene el lateral que se desempeña por izquierda, pero aún así no terminaron de adaptarse correctamente a lo que pide de Michelis en esta faceta de juego para ellos, que es que jueguen prácticamente de mediocampistas. Es algo complicado, es algo que hay que trabajar, y es algo que seguramente Herrera casi con seguridad no lo hizo absolutamente nunca, ni en San Lorenzo ni en el año en el cual estuvo con Gallardo como entrenador. Casco en alguna oportunidad sí se ha desempeñado como mediocampista, y a lo mejor por todo lo que tiene que ver con el buen pase, la presión interna que tiene, es un futbolista al cual le cuesta menos, pero aún así en este primer partido no estuvo a la altura en relación a lo que se espera de Casco, porque si lo comparamos con Herrera, obviamente sí tuvo un buen nivel. Por el lado de los centrales, como dupla en conjunto estuvieron correctos, sin embargo Maidana en un par de ocasiones tuvo que salvar a Leandro González Pires, que nuevamente tiene esos momentos de desconcentración que pueden hacer que River pierda puntos un tanto insólitos. Son unos lapsos de segundos en los cuales González Pires parece que se pierde, y obviamente eso puede provocar errores defensivos muy pero muy graves. En esta oportunidad Maidana pudo solventarlos de una buena manera. En la mitad de la cancha Enzo Pérez estuvo correcto sin
destacarse demasiado, bien con la pelota en los pies, salvo en un par de oportunidades donde lo presionaban. Ya se sabe que Enzo no es el mismo de antes y que le cuesta cada vez más. Sin embargo, estuvo correctamente. Nacho Fernández jugó un muy buen partido el tiempo que estuvo dentro del terreno del juego. Claramente, si lo comparamos con el mejor Nacho Fernández, todavía le falta, pero en comparación con el resto de sus compañeros, la realidad es que el ex Gimnasia Atlético Mineiro tuvo un nivel verdaderamente muy pero muy bueno, sobre todo en este partido que era su vuelta al club después de 2 años. Rodrigo Aliendro no tuvo un buen partido en sí, de hecho fue uno de los primeros reemplazados en el inicio del segundo tiempo, no estuvo a la altura de las circunstancias, me parece que la posición tampoco lo ayudó mucho. Paradela tampoco tuvo el mejor de los partidos, estuvo correctamente sin la pelota, el hecho de que se le nota un poco más veloz, un poco más ágil, pero a la hora de definir ciertas jugadas no estuvo correctamente, al igual que Pablo Solari, que lamentablemente tiene que recuperar el nivel que había tenido en sus inicios con el muñeco como entrenador, donde había convertido 8 goles en 8 partidos, tenía números verdaderamente sensacionales, se lo vio nuevamente flojo, de hecho el ataque de River terminó siendo bastante flojo, y Miguel Ángel Borja tampoco pudo conectarse con el resto de sus compañeros. Claramente el colombiano tiene una influencia muy positiva dentro del área porque es un jugador que logra abarcar generalmente 2 marcas, los 2 centrales van con él, pero en esta oportunidad no pudieron abastecerlo de la mejor manera como para que tuviera alguna situación de gol. En la segunda parte ingresaron muchos futbolistas: Ezequiel Barco, Franco Alfonso, Tomás Castro Ponce, Lucas Beltrán, Bruno Zuculini y Santiago Simón. Fueron los 6 jugadores que ingresaron en el segundo tiempo con niveles correctos, básicamente de todos. De hecho, el ingreso de algunos sirvió para que River volviera a tomar el control del partido en el complemento, pero en general fue un partido amistoso, no hay mucho más para decir. Estuvo correcto el nivel de los jugadores de River, lo más positivo es el triunfo por 1-0. Vamos ahora con el análisis del primer tiempo, unos primeros 15 minutos donde a los dos equipos verdaderamente le costó. River no podía hilvanar 3 pases seguidos, los controles se les iban a todos los futbolistas largo, y un Rayados de Monterrey que estaba con un equipo en principio alternativo. Recordemos que este encuentro al conjunto mexicano le cayó justo en medio de las 2 primeras fechas de la Liga Mexicana, porque venía de jugar el sábado pasado, donde cayó 1-0 contra Chivas de Guadalajara en el primer encuentro, y el próximo sábado estará enfrentando a Cruz Azul por la segunda jornada. Es por eso que se notó la diferencia, y seguramente la haya. No soy un seguidor de Rayados de Monterrey como para saber si hay tanta diferencia entre titulares y suplentes, pero en definitiva el primer tiempo del conjunto mexicano fue verdaderamente muy pero muy flojo, y el de River hasta los 15-20 minutos, hasta que se terminó de activar a Nacho Fernández, también fue muy pero muy flojo. Después, cuando Nacho empezó a mostrarse más, a encontrar su lugar en el terreno de juego sin que los rivales lo tengan tanto como referencia, ahí River empezó a hilvanar un par de jugadas de muy buenos pases, sin buenas terminaciones, debido a que ni Paradela ni Solari estuvieron lo suficientemente efectivos, pero aún así por lo menos se veían jugadas en conjunto. 2 o 3 futbolistas de River tirando un par de paredes, algunos buenos desmarques, los laterales participando sin ser verdaderamente funcionales al ataque, pero por lo menos estaban mostrándose correctamente, y la primera jugada de gol terminaría llegando por medio de un muy buen centro de Nacho Fernández, un cabezazo de Jonathan Maidana, muy bien el arquero de Rayados de Monterrey tapando la pelota. Después llegarían un par de jugadas más, una situación un tanto fortuita, luego de un par de rebotes la pelota le termina quedando a Nacho Fernández, remata y nuevamente el arquero de Rayados de Monterrey tapaba lo que iba a ser la apertura del marcador para River, y después un remate de media distancia, en esta oportunidad de Enzo Pérez, que se terminó yendo cerca. Por el lado de Rayados en el primer tiempo verdaderamente no hubo mucho más allá de un remate desviado luego de una pérdida justamente de Enzo Pérez, pero el futbolista del conjunto de México no terminó decidiendo bien, y en la etapa inicial nos terminamos yendo 0-0, con un River que no jugó bien, pero por lo menos nos mostró una mejor imagen en relación a lo que habíamos visto contra Unión La Calera. En ese cotejo River no mostró absolutamente ninguna especie de circuito de juego, ningún futbolista se destacó, y encima terminó teniendo a Craneviter gravemente lesionado por 3 o 4 meses, y además terminó perdiendo por penales en el primer partido de la era de Michelis. Ahora, por lo menos en este primer tiempo frente a Rayados de Monterrey, se vieron algunas cosas positivas, mucho por mejorar, pero en definitiva por lo menos el equipo de a poquito está arrancando.
Lo peor de River en el partido, sin embargo, luego de haber terminado bien la etapa inicial, fueron los primeros 10-15 minutos del segundo tiempo. Entró muy bien Rayados de Monterrey con un par de modificaciones que hizo Vucetich, su entrenador, y tuvo algunas situaciones como para abrir el marcador. Un pase largo que inexplicablemente no logra cortar González Pires, la pelota le pasa por al lado, pero le gana la espalda el atacante del equipo mexicano, pero llega Jonathan Maidana justo para cortar. Hay que decir que no llegó a rematar el futbolista de Rayados. Hay que ver si Centurión podía o no tapar la pelota. Lo que sí iba a atajar el arquero de River era en dos tiempos un tiro libre un par de minutos más tarde. Rayados se aproximaba y De Michelis recién a los 18 minutos del segundo tiempo decidió mover el banco de suplentes. Dejó a los titulares en este partido bastante tiempo y realizó los cambios como si hubiera sido un partido oficial. E ingresaron dos futbolistas que terminaron cambiando, no el rumbo general del partido, porque tampoco es que River mejoró una barbaridad, pero por lo menos tanto Ezequiel Barco como Franco Alfonso pudieron hacer que el equipo se adelantara unos metros y nuevamente River fue el dominador del partido. Volvió el equipo de Michelis a tener la pelota, algo que no había pasado en los primeros minutos del complemento, y empezaron nuevamente las situaciones de gol para el más grande. Como dije, no pudo ser River lo suficientemente efectivo en los últimos metros como para generar más situaciones de gol de la que el partido ameritaba, porque hubo momentos en los cuales la defensa de Rayados, claramente al ser la defensa suplente, no estaba a la altura de las circunstancias. El flamante entrenador acertó, en mi opinión, con la nueva posición de Barco, jugando por detrás de los dos delanteros. Anteriormente estaba Solari, Barco ingresó por él, y Solari se estaba desempeñando como extremo por izquierda. Ya de por sí, el mejor momento del ex atacante de Colo-Colo en River con Gallardo se dio como segunda punta, es decir, detrás del centroatacante. Y en esta oportunidad volvió a jugar de extremo como lo hacía en Colo-Colo, pero jugó por el otro lado, es decir, la pierna cambiada, algo que le costó muchísimo y obviamente tuvo un mal partido. Por el lado de Barco, con Gallardo ya había jugado detrás de los delanteros, más por el centro que por la banda, pero no lo había hecho en muchas oportunidades. En esta oportunidad ingresó en ese lugar y pudo destacarse. También lo hizo el juvenil Franco Alfonso, que estuvo teniendo una muy buena pretemporada, si no cuentan desde el cuerpo técnico de River, y De Michelis tiene pensado hacerlo debutar en primera, posiblemente en los primeros partidos de la liga profesional. Cuando llegaría el gol, a 12 minutos del final, a los 33 del complemento, ya había ingresado Lucas Beltrán por Miguel Ángel Borja. Luego de una recuperación en la mitad de la cancha, la pelota le queda a Barco, que encara por el medio muy bien hacia adelante, se saca un jugador de encima, asiste a Beltrán un poco más adentro del área grande, y el futbolista ex Colón de Santa Fe engancha y define muy bien cruzado ante Esteban Andrada, el ex arquero de Boca que enfrentó a River en la final de Madrid, que había ingresado en el entretiempo por el otro guardameta. Andrada es el titular de Monterrey, pero no había comenzado este compromiso desde el arranque. 1-0 para el Millonario. Después de eso se iba a ir expulsado Sebastián Vegas, el defensor chileno de Rayados, y el partido prácticamente ya estaba quebrado. River terminó ganando por 1-0 con un buen rendimiento en general, si obviamente lo comparamos con el primer amistoso. Para hablar un poco de lo que se viene y teniendo en cuenta los refuerzos que puede traer River y los que no jugaron este partido, porque también esto es muy importante, no estuvieron a disposición por decisión de Martín de Michelis para este compromiso ni Paulo Díaz, que sufrió una artroscopía, que viene entrenándose con el grupo, pero el flamante DT decidió no arriesgarlo. Tampoco estuvo Nicolás de la Cruz, que estuvo con la selección uruguaya y se está entrenando hace aproximadamente una semana con River. Lo mismo para Franco Armani, que en un momento se había mencionado de que iba a ser titular, porque un arquero no es lo mismo que un futbolista, pero aún así De Michelis siguió respetando a Ezequiel Centurión, que ha tenido muy buenos rendimientos como arquero de River. Y tampoco estuvo a disposición ni siquiera para jugar unos minutos en el segundo tiempo Matías Suárez, y ya se ha estado hablando mucho en estos días de qué es lo que puede suceder con el atacante cordobés, porque según cuentan le está costando muchísimo la exigencia de la pretemporada, no se encuentra del todo bien físicamente, está claro, y él mismo lo sabe, y también desde el cuerpo técnico de River lo saben, que nunca va a volver a estar al 100% desde lo físico luego de la dura lesión que sufrió en octubre del 2021, pero en definitiva Martín de Michelis lo cuenta. Sin embargo, por algo el nuevo DT en un principio no había pedido delanteros como refuerzo, solo había pedido un defensor central que todavía no llegó, un mediocampista central, llegó Craneviter, lamentablemente se lesionó, y un mediocampista ofensivo, llegó Nacho Fernández. No había pedido atacantes. Sin embargo, con el correr de los días en la pretemporada se dio cuenta que necesitaba al menos un delantero más, y posiblemente venga más de uno, lo cual puede llegar a ser una sorpresa, sobre todo por la planificación que tenía pensada de Michelis
Michelis en el inicio de su ciclo como entrenador de River. Se está hablando de Salomón Rondón, que River ya le habría enviado una oferta a el futbolista que está preparándose con todo porque tiene en mente volver a tener el nivel que lleve a Venezuela al próximo Mundial del 2026. Recordemos que va a haber más clasificados para la próxima Copa del Mundo y es por eso que la selección vinotinto tiene muchas chances y Salomón Rondón claramente es una de las figuras de la selección venezolana y necesita tener ritmo de competencia. Estaría priorizando lo deportivo por sobre lo económico. Los otros dos jugadores son un poco más complicados. Uno de ellos es Nicolás Diente López, futbolista uruguayo que hoy por hoy está en Tigres, en el otro equipo de Monterrey, el cual no está teniendo demasiados minutos y vería con muy buenos ojos salir y venir nuevamente a Sudamérica. Ya jugó acá tanto en Nacional de Uruguay como en Inter de Porto Alegre. De hecho le marcó un gol a River en la fase de grupos de la Libertadores del 2019 jugando con la camiseta del conjunto brasileño. Las negociaciones no serán fáciles, pero el jugador haría presión para venir. Y obviamente el tercer atacante, lo conocemos todos, es Rafael Santos Borré. No es sencillo hacer que venga a préstamo, que es la idea de River, pero según las fuentes que llegan desde Alemania, los dirigentes del Frankfurt van a evaluar absolutamente todas las propuestas que lleguen, las que vengan producto de una posible transferencia y las que vengan también con opción de llevarse a Borré a préstamo. Y River ya ha hablado con el jugador en cuestión, tiene el ok del futbolista para negociar, que no tendría inconvenientes de volver a ponerse la camiseta de River luego de haber sido libre a mediados del 2021, y es por eso que ahora Martín de Michelis deberá elegir. Si es que pueden venir los tres, seguramente a dos, no va a terminar trayendo a tres delanteros. Y en cuanto al defensor central, hay muchos nombres, pero Leonardo Poncio dijo que para que venga un zaguero tiene que irse alguno. A mí me parece raro eso, teniendo en cuenta que De Michelis ya había pedido un central en el inicio del mercado de pases, pero todavía no hay ningún nombre por el cual River esté negociando verdaderamente fuerte. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, la realidad es que River, a mi entender, necesita refuerzos. Es cierto que es medio complicado hoy por hoy hacer un análisis del panorama total del plantel hasta que Martín de Michelis no defina quiénes son los 11 titulares, porque para mí la defensa que puso hoy no es la titular. Está claro que si Maidana, Herrera, Gonzalo Espírez, porque Casco seguro va a estar desde el arranque, más allá de la llegada de Enzo Díaz, que no lo nombré, pero va a ser el tercer refuerzo de River ya confirmado, los otros tres defensores no sabemos si van a ser titulares. Es por eso que hasta que de Michelis no decida y no sabemos si va a ser en uno de estos dos próximos partidos amistosos, River va a jugar el próximo sábado contra Millonarios de Colombia y el otro martes 17 de enero frente al Vasco da Gama de Brasil, si en alguno de esos dos partidos va a poner verdaderamente al equipo que él cree que va a tener que debutar en la Liga Profesional el 28 de enero contra Central Córdoba en Santiago del Estero. Eso lo veremos con el tiempo. Hoy por hoy el partido me gustó más que contra Unión La Calera, porque no podía gustarme menos. Aquel compromiso había sido muy pero muy feo. Obviamente falta muchísimo, pero por lo menos el equipo ya obtuvo su primer triunfo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.